noches, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Es un placer, un privilegio nuevamente estar aquí delante de todos ustedes, llegando a la intimidad de su hogar a través de esta señal de televisión. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos da esta maravillosa oportunidad de estar aquí en su programa Hablemos de Doctrina. Hoy, como siempre, pues vamos a hablar de otro tema bíblico. Vamos a hablar hoy acerca de la Cena del Señor. Ese va a ser el tema que nuestro hermano Quiroz pues va a desarrollar el día de hoy. Como siempre, pues le saludo a su hermano Johnny Bulnes y mi hermano José Quiroz. Pues estamos aquí para servirle e instruirle con la palabra del Señor. Como siempre, nosotros recomendamos que usted tenga ahí alguna libreta en la cual usted pueda anotar los versículos que pues nosotros durante este tiempo de estudio pues citamos, para que después usted pueda meditarlos, pueda estudiarlos y usted pueda sacar su conclusión con respecto a la doctrina que nosotros pues le vamos a enseñar en esta hora de la tarde. Le damos gracias al Señor nuevamente y vamos a comenzar entonces, sin más preámbulos, con el tema de hoy, la Cena del Señor. Y nuestro hermano José Quiroz será el hermano pues que va a desarrollar el tema de hoy. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano, ¿qué tal? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, aquí siempre con la disposición de poder hablarles a las personas acerca de la palabra del Señor, recordándoles a las personas que nosotros pues únicamente somos herramientas, instrumentos que el Señor usa para poderle llevar la palabra hasta sus hogares. La palabra que vamos a exponer, como siempre mencionamos, no es palabra de nosotros, sino que es palabra de parte de Dios, palabra que está escrita, valga la redundancia, en las escrituras, ¿verdad? Donde le vamos a estar enseñando poco a poco. Le recomendamos de que tenga su Biblia a mano, que es lo más importante, y también que tenga su libreta de apuntes para que usted pueda ir anotando cada uno de los aspectos que nosotros vamos mencionando. La Cena del Señor es un tema muy importante que muchas veces se practica erróneamente dentro de las iglesias, y menciono que se practica erróneamente porque algunas personas lo practican de manera diferente. Entonces, en determinado tiempo le dan otro tipo de significado, pero hoy vamos a estar hablando acerca de eso según lo que dice la Biblia, no según lo que decimos nosotros, no según nuestro propio pensamiento, no según el pensamiento de los llamados pastores evangélicos, sino exclusivamente lo que dice la palabra del Señor. Es bien interesante porque para todo hay una respuesta bíblica. Entonces, y eso es lo bonito de esto, que no son respuestas basadas en pensamientos humanos, sino que son respuestas basadas única y exclusivamente en lo que dice la Escritura. Pues hablando de esto, resulta que Jesús, dentro de la adoración que se le eleva a Dios, nosotros debemos de cumplir determinados requisitos, ¿verdad? Y principalmente dos requisitos. La adoración que nuestro Dios quiere, dice que es una adoración que debe de hacerse en espíritu y en verdad. Mire qué interesante lo que menciona. Dos aspectos muy importantes. La adoración al Señor es una adoración que debe hacerse en espíritu y en verdad. Basado en esos aspectos es que vamos a estar desarrollando el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa de que se haga en verdad? Bueno, que se haga conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la adoración que Dios quiere es una adoración en espíritu y en verdad. En verdad, que se haga conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Dios dice. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, para que usted pueda comprobar que lo que significa hacer la adoración, adorar en verdad, es adorar basado en los preceptos que Dios ya ha dejado establecido. Entonces, y adorar en espíritu significa que tiene que estar con una actitud en un estado mental correcto, ¿verdad? Entonces, bajo estos principios es de que se adora de manera correcta. Entonces, y estos aspectos, adorar en espíritu y en verdad, han de aplicarse a todos los actos de la adoración. Entonces, a las oraciones, a las alabanzas, a la predicación y por supuesto a lo de poder participar de la Santa Cena. La Santa Cena no es ajena a la adoración a Dios, es parte de adorar al Señor. Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto de la Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué enseña la palabra del Señor referente a la verdad
conforme a esto de la Santa Cena. En primer lugar, enseña que en la Cena del Señor han de observarse algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor es algo de sumamente importancia, ya que es un banquete espiritual. No es un banquete físico, es un banquete espiritual. Entonces, según lo que podemos ver por ejemplo, en las Escrituras. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Versículo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy interesante lo que menciona Jesucristo en estos versículos. Se decía históricamente, muchas veces dentro de la ignorancia de la gente, se tildaba a Jesucristo y a los primeros cristianos, principalmente a los primeros cristianos se los tildaba de canibalistas. ¿Por qué se los tildaba de canibalistas? Bueno, porque los hermanos decían: bueno, nosotros vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué venían y hacían en aquel entonces? Decían: no, estas personas están en contra de Dios porque son caníbales, dice. Ellos dice, se están comiendo a un ser humano. Entonces, y por eso mencionamos de que no es un aspecto necesariamente físico, sino que es un aspecto espiritual. Jesucristo viene y menciona ahí que lo que da es pan, lo que bendice es pan. Le dice: bueno, este pan es el cuerpo. Y le dice: bueno, y viene y bendice el jugo de uva, que viene y dice: esta es mi sangre. Pero vamos a ver otros versículos. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14 al versículo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14 al versículo 20. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Muy interesante lo que mencionan los versículos. Volvemos a mencionarlo. Jesucristo está hablando del fruto de la vid, del jugo de uva, y también está hablando del pan sin levadura. Entonces él menciona que había deseado comer lo que era la cena del Señor, ¿verdad? Entonces esas son las instrucciones referentes a la cena del Señor. Y después en 1 Corintios 11 podemos ver cómo se participa de la cena del Señor de manera digna, cómo es participar también de manera indigna. Entonces, pero es interesante porque el hecho de que nosotros amemos a Dios implica de que nosotros guardemos sus mandamientos. Ahora mi pregunta es: ¿puede ser una adoración verdadera si no se participa de la cena del Señor? Mire qué interesante la pregunta. ¿Puede ser una adoración verdadera si no se participa de la cena del Señor? Vaya reflexionando. Y fíjese, hermano Johnny, que es bien interesante esto, porque hay muchas iglesias hoy en día que no participan de la cena del Señor como lo dice la Escritura. Le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay personas que vienen y participan de la cena del Señor una vez al mes. Hay personas que participan de la cena del Señor, qué sé yo, una vez al año. Una vez al año, o cuando tienen alguna celebración. Entonces ellos vienen y participan de la cena del Señor de esa manera.
Y el resto de los domingos resulta que en la adoración a Dios, la cena del Señor viene y está totalmente excluida. Correcto. Entonces, es por eso la razón de la pregunta: ¿puede uno adorar a Dios sin participar de la cena del Señor? ¿Puede alguien decir que está obedeciendo a Dios y no participar del cuerpo de Cristo? ¿No participar de la cena del Señor? Para ser cristiano fiel, déjeme decirle que usted tiene que participar de la cena del Señor. Hermano John. Es interesante, hermano, porque la Iglesia del Señor, desde sus comienzos, cuando la Iglesia del Señor comenzó, ellos dejaron, los apóstoles, dejaron claramente establecido cuáles eran aquellos puntos de adoración que la Iglesia practicaba. Como hemos dicho al principio y a la introducción de este tema, que la adoración a Dios debe ser en espiritual correctamente, y que tiene que ser en base a la palabra del Señor. No podemos nosotros pretender y decir que estamos adorando a Dios correctamente si ignoramos lo que la palabra dice con respecto a la adoración que Dios quiere. Lo interesante de la adoración, queridos hermanos, es que la adoración no se basa en lo que yo pienso, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece, en que esto suena más bonito, en que esto puede ser así, esto puede ser por allá o por acá. Eso no nos interesa a nosotros, porque eso no está en la palabra, porque la palabra debe ser la guía infalible para todo cristiano, en todo tema, en todo ámbito. Entonces es sumamente interesante, querido hermano, que usted analice y diga: bueno, vamos a participar de la cena del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces al año? ¿Cuántas veces los cristianos del primer siglo participaban de la cena? Esa es una pregunta que vamos a responder a lo largo del estudio. Usted se va a dar cuenta cuando citemos nosotros los versículos que están en el libro de los Hechos, y cuando nosotros vemos el ejemplo de los apóstoles, ese ejemplo que ellos aprobaron, entonces nos daremos cuenta de cada cuánto nosotros debemos participar de la cena, y también nos vamos a dar cuenta, hermano Quiroz, si nosotros estamos adorando correctamente, si nosotros no celebramos la cena del Señor como está establecido en la palabra. Eso es algo, nótela, no se le va a olvidar esas preguntas, porque son de suma importancia para este estudio. Muy bien. En segundo lugar, es importante mencionar de que el que participa de la cena del Señor debe de cumplir algunos requisitos. En pocas palabras, no todo el mundo puede venir y participar de la cena del Señor de manera aceptable. En primer lugar, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, esos requisitos son muy sencillos. En primer lugar, hay que ser miembro como tal de la iglesia. En pocas palabras, es necesario que si usted quiere participar de la cena del Señor, bueno, usted ya tiene que haber sido bautizado conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, de lo contrario, usted no puede participar de la cena del Señor. Entonces, ¿por qué? Bueno, por una razón sencilla, porque usted aún no es miembro de la iglesia, ¿verdad? Usted aún no ha nacido de nuevo. Entonces, uno, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder tener ese derecho de poder participar de la cena del Señor, es necesario nacer de nuevo, como por ejemplo, como lo dice Mateo 18:15 o el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Entonces es necesario que exista una conversión. Entonces, cuando la persona viene y ha cumplido con este requisito de poder convertirse al Señor, de poder entregar su vida a Cristo y permitir que Cristo lo transforme, entonces ahora sí la persona puede participar de la cena del Señor, porque ha nacido de nuevo, porque ahora la persona es ciudadano del reino de los cielos, es ciudadano del reino de Dios. Entonces solo los ciudadanos del reino tienen el privilegio, porque escuche bien, poder participar de la cena del Señor es un privilegio, poder sentarse a la mesa con nuestro Señor Jesucristo para poder participar de la cena del Señor. Entonces no es cualquier persona. Entonces no es cualquier persona que de repente viene, llega a la iglesia y ya, y bueno, y participó de la cena del Señor como si nada. No es cualquier persona la que debe participar de la cena del Señor. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Entonces, los discípulos en aquel entonces también hacían algo muy interesante, porque aparte de estar convertido ahora a ser miembro de la iglesia, resulta de que hay que participar de la cena del Señor en tiempo y forma como lo demanda la Escritura. Mire, lo voy a hacer bien claro. La Escritura no dice que debe participar una vez al año. La Escritura no dice que usted tiene que moverse hasta determinado país para que participe de la cena del Señor. La Escritura no dice de que usted debe de participar una vez al mes, una vez cada 6 meses, de que usted debe participar cuando hay celebración, o que usted debe participar cuando al pastor se le pega la regalada gana. La Escritura no dice eso. La Escritura es bastante clara y ya ha dejado establecido qué día se debe participar de la cena del Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 7. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo dice ahí? El primer día de la semana. Ya ve entonces que no es una vez al mes. No dice ahí el primer domingo del mes, no dice ahí o una vez al año, o una vez cada 6 meses, o una vez cada 3 meses, o dice ahí, bueno, cuando haya celebración ustedes van a participar. No dice así, dice el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan, para poder participar de la cena del Señor. Entonces, en pocas palabras, imagínese por un momento, y no únicamente imaginarse, sino que también es una realidad. Imagínese de que usted va a una iglesia o alguna de estos lugares religiosos que se hacen llamar iglesias, y resulta de que donde usted va participan una vez al mes, o participan una vez al año, o participan de vez en cuando, o en pocas palabras no participan cada primer día de la semana, como lo dice la Escritura. Le pregunto, y usted analice conciencia, ¿será una adoración correcta al Señor? ¿Puede usted adorar sin participar de la cena del Señor? Es la pregunta que le hacíamos hace un momento. Entonces, y la respuesta es, por si usted no se la ha respondido, la respuesta es que no se puede. El mandamiento es claro y la iglesia lo practicaba de esa manera. Cada primer día de la semana se debe participar de la cena del Señor. Hay algunas iglesias que de repente vienen y, por ejemplo, tienen sus fechas especiales, ¿no? Que, mire, hermano Johnny, que nosotros participamos el Viernes Santo. Entonces, ese día de la semana nosotros participamos de la cena del Señor. Entonces, utilizamos la rosa de la fragancia, y etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces, pero no es así. Lo que dice la Escritura no es así. Entonces, volvemos a repetirle lo que estamos diciendo. Para que usted pueda participar correctamente de la cena del Señor, en primer lugar, usted tiene que ser miembro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Es la iglesia que habla la Biblia. De lo contrario, pues simple y sencillamente usted no puede participar de la cena del Señor. Usted tiene que haber nacido de nuevo. Usted tiene que haber sido bautizado, como lo dice la Escritura. De lo contrario, estamos mal. Y en segundo lugar, como mencionábamos, tiene que participar en el tiempo y forma correcta que determina la Escritura, no en el tiempo y forma que determinan las iglesias o en el tiempo y forma que determinan las denominaciones, sino en el tiempo y forma que determina la Escritura. En la iglesia de Cristo participamos cada primer día de la semana. Mano Johnny. Es interesante, hermano, porque usted acaba de decir cosas muy importantes que todos ustedes, queridos hermanos, deben saber. Número 1, ¿quién puede participar de la cena del Señor? Dice Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Quiénes estaban reunidos? Los discípulos. ¿Para qué? Para partir el pan. O sea, el propósito por el cual se reunieron ellos el primer día era para partir el pan. Pero ¿quiénes se reunieron? Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Bueno, en
en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, versículo 18 y 19 dice el Señor Jesús. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Quiénes serían discípulos? Bueno, ¿cómo los harían discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un discípulo, hermano Quiroz, es aquel que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente ese, sino, ¿qué más? Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, la Escritura nos dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, hermano, que el discípulo es un cristiano. A los discípulos se les llamó cristianos, no se les llamó con otro nombre, con apellidos como hay hoy un montón, no. Simple y sencillamente aquel hermano que ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, que ha recibido el don del Espíritu Santo, que ha sido añadido a la iglesia por el Señor, esa persona que es un discípulo, esa persona es un cristiano. Y los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Entonces, solo los cristianos pueden participar de la cena del Señor. Hay congregaciones, hermano, que yo sé que salen una vez al año a invitar a todo el mundo. O sea, puede llegar cualquiera, no importa cómo su condición espiritual, si es un incrédulo, si es un pagano, no importa. Usted puede ir y participar de la cena. Eso es algo totalmente incorrecto, algo que la Biblia no manda, porque la celebración de la cena precisamente tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, la cena tiene el propósito de recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y el sacrificio de Cristo solo lo han aceptado o lo han creído aquellos que son verdaderos cristianos, no todo el mundo. Entonces, por eso no todo el mundo puede participar de la cena. Eso de andar invitando a todo el mundo para que participe, que le andan dando hasta folletos a la gente para que llegue tal día a tal lugar para participar de la cena, eso está totalmente fuera de lugar. Eso es algo que la Escritura no enseña. Entonces, la Escritura dice que solo los cristianos pueden participar de la cena del Señor. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Ya está claro, el primer día de la semana, no cada 6 meses, cada año, cada mes o cada vez que haya una celebración importante. No, la cena del Señor, los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Es algo sencillo de seguir, es algo sencillo de imitar. Entonces, la cena del Señor se puede hacer cada primer día de la semana, tal como la Escritura lo ha enseñado. Entonces, en base a estos dos principios, me parece aún difícil de entender cómo la gente, hermano, no puede seguir estos principios tan sencillos. Son principios sencillos, son principios bíblicos totalmente claros. Entonces yo no sé por qué la gente se confunde, hermano, en cosas tan claras, tan precisas, tan elementales. Son puros mandamientos de hombre al final. El hecho de que, como hemos mencionado tantas veces, hermano Johnny, de que vienen y tratan de transliversar lo que es la verdad de la palabra del Señor y poner sus propios pensamientos humanos. Entonces, el acto de la cena del Señor es algo que merece mucho respeto. Entonces, que no se puede andar cambiando. Entonces, para celebraciones, que no se puede andar cambiando una vez al año. Entonces, que no se puede andar cambiando que para Semana Santa, que esto, que lo otro. Entonces, es algo que merece mucho respeto. Y si usted no respeta la palabra del Señor, va a tener serios problemas con Dios. Ahora bien, usted que se reúne en una de estas iglesias, debería de ponerse a analizar que si no están adorando verdaderamente al Señor como Él lo quiere, pues van a haber grandes problemas. Incluso hay alguna iglesia por ahí que viene y lo que hacen es que viene y el líder que está ahí, el que está predicando, entonces viene y participa únicamente él del pan sin levadura y el jugo y el vino, perdón. Entonces, y a los miembros, a los feligreses hacen una gran fila ahí, ¿verdad?, para participar únicamente del pan sin levadura. Entonces, yo pienso que la cena del Señor hay que tenerle mucho respeto. Entonces, y la cena del Señor, por lo tanto, si nosotros la respetamos, es más, si nosotros irrespetamos en la cena del Señor, estamos irrespetando el cuerpo de Cristo, estamos irrespetando los mandamientos del Señor Jesucristo. Ahora bien, de repente, pues, dentro de la iglesia pasa algo muy curioso también,
que de repente pues tenemos hermanos que participan de la cena del Señor y se pierden y regresan a los 3 meses como si nada y quieren participar de la cena del Señor así, como si nada ha pasado, como si han estado ahí frecuentemente. Entonces eso es un grave error. Entonces, ¿por qué? Porque si usted se ha ido de la iglesia, entonces, y resulta de que usted de repente aparece de la nada a participar de la cena del Señor, imagínese que usted ha andado viviendo una vida perdida, que usted se fue a emborrachar, que esto, que aquello, que lo otro, no se sabe lo que usted fue a hacer. Entonces, y simplemente con el hecho de que usted deje de congregarse es pecado, porque como dice la palabra del Señor, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, con el hecho que usted deje de reunirse en la iglesia, desde ahí está pecando. De repente la gente dice, no, pero yo no estoy haciendo nada malo, dice, porque únicamente estoy en la casa, dice, yo puedo adorar al Señor desde aquí. No, ahí ese es un término totalmente equivocado. Usted no puede adorar al Señor como a usted se le venga en gana, usted no puede adorar al Señor como usted quiera. Entonces hay un ejemplo bíblico donde lamentablemente hubieron personas que quisieron ofrecerle adoración al Señor de manera incorrecta. Me refiero al ejemplo de Levítico capítulo 10, donde encontramos acerca de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y lo ofrecieron delante de Jehová, fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Mire, ¿por qué cree usted que murieron? ¿Cree que Dios va a castigar por hacer las cosas correctamente? No. ¿Por qué cree que murieron? Sencillamente por ofrecer una adoración equivocada al Señor. Entonces, Dios tiene sus preceptos, Dios tiene su forma como el ser humano le va a adorar. No usted va a adorar a Dios como usted quiera, no lo va a adorar. No, de que me voy a quedar aquí en la casa mejor. No, de que si no participo de la cena del Señor no pasa nada. Si usted no participa de la cena del Señor, su adoración está totalmente incompleta. Usted pudo haber cantado, usted pudo haber ofrendado, usted pudo haber escuchado la predicación, usted pudo haber orado, pero si no participó de la cena del Señor, usted no ofreció una adoración completa al Señor. Usted ofreció una adoración incompleta al Señor. Entonces, para que la adoración esté completa, tiene que hacerse directamente como Dios lo dice, no como nosotros queramos. Entonces, y lo vamos a cansar de decirle esto, pero esa es la verdad. La adoración al Señor tiene que hacerse como Él lo determina, como Él lo manda. Si usted está participando en una de estas iglesias donde participan de la cena del Señor de vez en cuando y no cada primer día de la semana, usted no está adorando verdaderamente al Señor y usted va a tener serios problemas con Dios. Entonces, lamentablemente hay personas que son partícipes de este tipo de situaciones y no quieren salir del error, sino que siguen pensando ciegamente en lo que dice su líder religioso, en lo que dice el pastor, en lo que dicen los varones, en lo que dice tal y tal y tal. Entonces, pero no se preocupan para nada por lo que dice la Escritura. Entonces, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 9. Desde el versículo 7 al 9, dice algo muy interesante. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Miren, en vano me honran, dice el Señor. Hipócritas, les dice. Simple y sencillamente me están adorando con sus labios, me están adorando en vano. ¿Y cuál es la razón por la cual usted me está adorando en vano? Dice el Señor. Porque usted prefiere seguir mandamientos de hombre que el mandamiento de Dios.
Entonces, del momento que usted prefiere seguir mandamientos de hombre, va a tener serios problemas con el Señor. Mano John. Es interesante. Todo cristiano fiel, todo cristiano verdadero, busca de una manera que está basada en el amor, en el respeto, en la honra al Señor. Todo verdadero cristiano busca hacer la voluntad del Señor. Todo hermano fiel, toda hermana fiel que se encuentre y que quiera hacer la voluntad del Señor, entonces no se va a salir del patrón bíblico. Son cosas importantes que usted, querido hermano, tiene que saber. Número 1, por ejemplo, ya dijimos, la cena del Señor no puede participar cualquiera, no puede participar cualquiera, solo los cristianos. ¿Qué día se celebra la cena del Señor? Bueno, se celebra el primer día de la semana. Cuando un hermano está fielmente asistiendo a la iglesia, él no deja de participar. Entonces él constantemente está recordando el sacrificio del Señor Jesucristo, que ese es el mandamiento: haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Entonces, cuando un hermano se ausenta los domingos, y como dijo el hermano Quiroz, llega de vez en cuando, entonces el hermano ha cometido ciertos errores que yo ahorita se los voy a mencionar para que los tenga en consideración la próxima vez que usted decida no asistir el domingo. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, la costumbre de muchos hermanos es que no se reúne el domingo, no deja de congregarse. ¿Por qué? Porque hay hermanos que dicen, es que el domingo es el único día que yo puedo descansar. ¿Y descansar de qué? De trabajo. Pero sabemos que uno en el Señor descansa de otras maneras que son mucho mejor que quedarse en la cama. Pero mucha gente piensa entonces de esta manera: no me congrego porque el domingo es el único día que yo puedo descansar. O hay otras hermanas podrían decirme, hermano, yo no voy a la iglesia porque el domingo es el único día que yo puedo lavar la ropa. Entonces, cualquier excusa es buena para no ir el domingo. Entonces, dice el escritor de los Hebreos, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Muchos hermanos tienen la costumbre de no congregarse, se congregan de vez en cuando. Son los que nosotros llamamos hermanos cometas, allá aparecen a los años, a los meses y todo eso. Entonces, ¿qué ha pasado con el hermano que se congrega de vez en cuando? Falla el mandamiento. ¿A qué mandamiento? A no dejen de congregarse. Entonces, el hermano falla al mandamiento. ¿A qué también falla? Bueno, aparte de fallar porque no se congregó, falla en el sentido de que dice 1 Corintios 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué acto de adoración solo se puede realizar el día domingo también, como lo es la cena del Señor? Solo las ofrendas. Las ofrendas que la iglesia recoge para su sustento, para su mantenimiento, solo se hacen el primer día de la semana. Las ofrendas no se recogen todos los días y en todas las reuniones, eso no es bíblico. La ofrenda solo se recoge una vez a la semana, el primer día de la semana. Entonces, cuando usted deja de ir a la iglesia, usted falló en el mandamiento de congregarse, falló en el mandamiento de ofrendar y falló en el mandamiento de recordar la muerte del Señor Jesucristo. Porque dijo el Señor, haced esto en memoria de mí, y el hermano se está negando a estas tres cosas: a congregarse, a celebrar la cena y a participar de la ofrenda. Entonces, ve usted, hermano, en el problema espiritual que un hermano que se ausenta de la iglesia, en qué hoyo espiritual ha caído. Solo ahí le he mencionado 3 aspectos en los cuales un hermano que falla los domingos está errado, se está equivocando y que tiene que corregir eso lo más pronto posible. Entonces, si vamos desde ahí, entonces si partimos desde este hecho de que hay hermanos que no consideran la importancia que tiene la cena del Señor, entonces vemos que está en un grave error. Le animamos, hermano, a que usted no deje de congregarse y que cada domingo, cada primer día de la semana, usted pueda participar de la cena del Señor, tal como los parámetros que más adelante vamos a ver, que lo hagamos de una manera digna, que lo hagamos de una manera respetuosa, de una manera adecuada,
para que nuestros actos de adoración sean agradables delante del Señor y no basados en los hombres, como mi hermano Quiroz acaba de mencionar en Mateo capítulo 15. Entonces es interesante esto, hermano, solo para recalcar la importancia de reunirse para participar de la cena del Señor el día domingo. Es bien interesante porque sí o sí, pues yo pienso de que la promesa de ser fiel al Señor es para toda la vida, ¿verdad? No que me voy a dar un receso de un mes, voy a dar un receso de 3 meses y después voy a volver a Dios. Cuidado, porque ¿qué tal y no vuelve ese receso? Entonces, ¿qué tal y pasa al otro mundo? Referente siempre a la cena del Señor, yo creo que a veces hay aspectos que son bastante negativos cuando de repente algunas congregaciones vienen y sustituyen el hecho de poder de los elementos de la cena del Señor. No tenemos pan sin levadura, vamos a ir a comprar una galleta salada. ¿Cómo es eso que va a comprar una galleta salada? ¿El cuerpo de Cristo era una galleta salada? ¿O qué dice ahí? Dice pan sin levadura. No dice que usted va a ir a la pulpería y va a comprar una galleta salada. No, dice es que nos agarró el tiempo, dice, y no encontramos jugo de uva y vamos a ir a comprar un fresco ahí, de una rojita, una banana ahí, ¿va? Una uva. Entonces, algo parecido, dice. De todas maneras, dice, ahí dice jugo de uva, entonces la uva, pues. Entonces, déjeme decirle que eso es un irrespeto totalmente a la cena del Señor. Entonces, en la cena del Señor no se debe participar con galletitas saladas. La cena del Señor dice pan sin levadura, literalmente. No dice que puede ser sustituida por otro elemento. La cena del Señor dice jugo de uva, no dice fresco de uva, del que fabrica la Coca-Cola, no dice de ese. Dice jugo de uva, vino de uva, dice. Entonces, es bien interesante porque a veces hasta en esos aspectos se fallan, ¿verdad? Volvemos a repetir, la cena del Señor es algo muy importante. Participar en espíritu. Vamos a ver esto. Participar en espíritu. En primera carta a los Corintios capítulo 11 hay una parte donde dice tomando la cena indignamente, que es en el capítulo 11 versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Recuerda que al inicio le mencionábamos de que hay dos preceptos en especial, hay dos términos en especial que incluyen para que sea una adoración verdadera al Señor, que es adorar al Señor en espíritu y verdad. Ya tocamos el punto, cómo es adorar de manera verdadera. Ahora, cómo es participar de la cena del Señor de manera verdadera. Ahora bien, cómo es participar de la cena del Señor espiritualmente. Resulta de que este versículo es muy interesante porque el título que tiene ahí dice tomando la cena indignamente. Pues resulta que de repente pues hay hermanos que no participan de la cena del Señor porque dicen, bueno, dice, yo considero de que yo he pecado y por lo tanto no voy a participar de la cena del Señor. Pero dice el versículo, le leo el versículo textualmente, dice, versículo 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mire únicamente lo que dice ese versículo textualmente. Dice, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, la persona, el cristiano, debe de examinarse hacia adentro, debe hacerse una autoevaluación. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mire que ahí dice, examínese. No dice examínese y no coma.
dice examínese y coma y beba de la copa. En pocas palabras, dice la palabra del Señor que usted se va a examinar. ¿Qué pasa cuando uno se examina? Bueno, resulta que cuando uno se examina ante Dios, también uno le pide perdón a Dios. Uno se arrepiente de lo que ha cometido y dice, y coma así del pan y beba de la copa. De repente hay iglesias que vienen y le dicen, usted no puede participar y usted tampoco puede participar. Ahí le vamos a avisar cuándo ustedes pueden participar. Entonces, y así los tienen, ¿verdad? Y de repente, pues imagínense, solo es una vez al año que participan. Y le dicen a usted que usted no puede. Imagínense. Ajá, y es algo que no lo decide nadie más. O sea, lo decide la persona propia, ella misma. Porque el versículo dice, examínese cada uno. No es el otro que lo va a examinar. Sí, correcto, no dice, examínelo el pastor a ver si puede participar, o examínelo ahí cualquier otro líder religioso. No. Dice, pruébese cada uno. Y la idea de probarse precisamente es para corregirse. Exactamente. Para corregirse y poder participar de la cena del Señor. Pero ¿qué pasa en las iglesias, hermano Johnny? Bueno, pasa de que el que lo examine es otro. Y le dice, usted y usted no van a participar. Y ahí los tiene quietos sin participar. Sí, pasa mucho. Por lo general hay muchas iglesias donde hay ciertas personas que se han dado cuenta de la mentira que muchos líderes enseñan. Y cuando estas personas se rebelan contra la autoridad del ungido, como dicen ellos, entonces los ponen en disciplina y usted no va a participar de la cena hasta que sea obediente. En otras palabras, hasta que haga lo que yo quiero, dice el pastor, va a poder participar de la cena. Ay, que usted no dé el diezmo, le dice, sí. No puede participar hasta que lo traiga. Y la pobre viejita, ¿verdad? Y desesperadamente a buscar el diezmo para meterlo en el sobre, y resulta de que cuando yo le digo, ahora sí ya puede participar. Ahora sí, entonces eso es totalmente ajeno a la Escritura. Hay otras congregaciones que yo sé que no permiten que los hermanos participen de la cena porque es que usted no está casado. Entonces, si usted no está casado, usted no puede participar de la cena. La verdad que no encontramos esa prohibición en la Escritura donde dice, solo los casados pueden participar de la cena. Tampoco. Entonces, esas son imposiciones humanas a la cena del Señor, donde dice, no, usted no está casado. Entonces, ¿y usted vive con su esposo? Sí, yo tengo ahí mi marido. ¿Cuántos años tienen juntos? Tenemos 45 años juntos, hemos formado una familia, he sido yo una mujer fiel, él ha sido un hombre fiel, ya tenemos hijos, ya tenemos nietos, pero a la hora de participar de la cena yo no puedo participar porque yo no estoy casada. Y piensa la gente que no está casada solo porque no han firmado un papel o porque no han llegado vestidas de blanco o de cualquier otro color a la iglesia, porque piensan que la iglesia es la que casa y la iglesia no casa a nadie. Eso tampoco aparece en la Biblia, o el sacerdote, el pastor, el alcalde, nadie. El único que une en matrimonio es el Señor, pero la gente tiene mucha ignorancia de la Escritura. Entonces dicen, usted no puede participar de la cena porque no está casado. Entonces esos son mandamientos de hombre, hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que realmente anhela participar, hay gente que realmente desea de todo corazón hacerlo, pero le niegan la oportunidad de poder participar del acto porque imponen a la palabra del Señor mandamientos o criterios que son puramente humanos y que no están en la Escritura. Exactamente. Entonces, volvemos al punto que le decíamos al inicio. Si usted no participa de la cena del Señor, su adoración está incompleta. Así de simple, así de sencillo. Se lo vuelvo a repetir, estimado televidente que nos está viendo, usted que va a alguna de estas iglesias, si usted no participa de la cena del Señor, déjeme decirle que su adoración está incompleta. Es una adoración que no está completamente ante Dios. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tiene que participar cada primer día de la semana. Usted tiene que ser miembro como tal de la iglesia que habla la Biblia para que pueda participar de la cena del Señor. Entonces, que son aspectos sumamente importantes, son vitales para que usted pueda participar de la cena del Señor. A usted no le pueden impedir que no participe de la cena del Señor porque no tiene un acta de matrimonio. No le pueden impedir que usted no participe de la cena del Señor simplemente porque se le pegó la gana al pastor y le dijo usted no va a participar. No pueden hacerle ese tipo de cuestiones. Entonces, poder participar en espíritu es muy importante. Es totalmente importante, de vital importancia. Examínese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Es muy interesante porque Jesucristo menciona que esto debe de hacerse en memoria de Él. En pocas palabras, cuando usted participa de la cena del Señor,
Usted no tiene que estar pensando en los frijoles que dejó en la casa. Usted no tiene que estar pensando en las deudas que tiene. Usted no tiene que estar pensando en nada más. Usted tiene que concentrarse y recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted. Eso es lo que usted tiene que pensar, para que usted lo haga en espíritu y en verdad. Entonces, pero imagínese que usted viene y está participando de la cena del Señor. Entonces, que de repente es uno de los errores que hemos visto dentro de la iglesia. Vienen y agarran el pan y lo parten y le dan la mitad al niño para que deje de estar molestando. Entonces, ¿cómo se va a estar acordando del sacrificio de Cristo así? Si usted está más pendiente en su niño, en su niña, que de poder acordarse del sacrificio de Cristo. Entonces vienen y participan del sacrificio de Cristo y están con el teléfono. Entonces vienen y participan del sacrificio de Cristo y están viendo para el techo, están pensando en otra cosa o en su debido defecto, están volando lengua, están platicando. Todo eso son irrespetos totalmente ante la cena del Señor. Dice, esto ustedes lo van a hacer en memoria de mí. Cuando usted participa de la cena del Señor, tiene que pensar, tiene que mover su mente al pasado, tiene que recordar sí o sí el sacrificio que Cristo hizo por usted, que murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sabe todo lo que padeció Jesucristo? Lo humillaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo azotaron, le metieron una lanza en su costado, le pusieron una corona de espina, lo crucificaron, entonces se burlaban de él. Entonces, usted tiene que recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted. Usted no tiene que estar pensando ahí en HCH o en la Rosa de Guadalupe o que ir a ver el partido del Olimpia con el Motagua, ¿verdad? No tiene que estar pensando en eso. Usted tiene que concentrarse exclusivamente en el sacrificio de Cristo, porque si usted no está concentrado en el sacrificio de Cristo, está participando de manera indigna también. Entonces, usted puede ser miembro de la iglesia, pero si está actuando de esa manera, usted está participando de manera indigna. ¿Por qué? Porque no le está dando la debida importancia, la importancia que se merece el sacrificio de Cristo. Ahora bien, ¿y hasta cuándo vamos a dejar de participar de la cena del Señor? Muy interesante esto, miren. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de participar de la cena del Señor? Hasta que Él venga, hermano. Sí, hasta que el Señor venga. Entonces, en pocas palabras, no es participar de la cena del Señor, como lo dijéramos, hasta determinado tiempo. Bueno, en el año 2024, hasta ahí vamos a dejar de participar de la cena del Señor porque así lo decidió el pastor. No. Dice de que debemos de participar de la cena del Señor hasta que Él venga. Aquí lo dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire, hasta que Él venga. Entonces, en pocas palabras, usted tiene que estar participando de la cena del Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, hasta que usted se muera también, ¿verdad? Hasta que usted parta de este mundo. Entonces ya, si usted partió de este mundo, pues ya no va a poder venir ahí en modo de espíritu a participar de la cena del Señor. Entonces, usted va a participar de la cena del Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Pero algunas iglesias le quitan la obligación a la iglesia, el privilegio de poder participar de la cena del Señor, y resulta de que, como estábamos mencionando anteriormente, vienen y lo hacen cuando ellos quieren, vienen y lo hacen una vez al mes, vienen y lo hacen una vez al año, vienen y lo hacen en Semana Santa, vienen y lo hacen en diciembre, vienen y lo hacen en cualquier otro tipo de evento. Entonces, y pues resulta de que es un grave problema el que se está metiendo, y usted que asiste a esa iglesia es un grave problema el que se está metiendo. Le invitamos a que vaya a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor, a la iglesia donde nosotros somos miembros. Le invitamos a que vaya y vaya el domingo, y usted va a poder observar que todos los domingos nosotros participamos de la cena del Señor. No le estamos mintiendo, no le vamos a engañar. Todos los domingos nosotros participamos de la cena del Señor. Usted va a poder ir, usted va a poder observar. Obviamente no va a poder participar porque aún no es miembro de la iglesia. Entonces, pero usted va a poder ver que lo que nosotros le estamos diciendo es cierto. Ahora, usted quiere participar de la cena del Señor, conviértase a Cristo como lo demanda la Escritura.
y nosotros le vamos a decir, no le vamos a decir, no, usted no puede participar, no le vamos a decir nada de eso, sino todo lo contrario, va a ser bienvenido principalmente al reino de Dios y usted va a poder participar de la cena del Señor. Dejamos a nuestro hermano Johnny con las palabras. Pues agradecemos como siempre su sintonía. Este tema ha sido muy importante, muy edificante. Esperamos que pues, usted pueda reflexionarlo en su casa, que usted pueda meditar sobre la importancia de este tema en la vida espiritual de cada uno de los creyentes, de los fieles seguidores del Señor. Entonces, tome en consideración los consejos que nosotros le hemos dado durante todo este tiempo, durante todos estos minutos. Considere, piense, reflexione. Usted puede hacerlo en su casa. Usted tiene, la mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría de los pobladores de esta ciudad y de casi todo Honduras, de todo el mundo, pues tienen acceso a una Biblia. Entonces puede usted verificar usted mismo sin conceptos preconcebidos, ni ideas preconcebidas, sino dejándose enseñar por lo que la Escritura dice, no poniendo pensamientos humanos, sino solo dejándose guiar por lo que la Biblia enseña, y usted se dará cuenta de que los mandamientos del Señor son sencillos, son fáciles de realizar, son mandamientos que llenan espiritualmente la vida de aquel que los practica. Tenemos en mente a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Eso es algo que realmente nos hace a nosotros no olvidar el gran amor que Cristo nos tuvo y nos tiene todavía. Y la cena del Señor precisamente es ese memorial importantísimo que la Iglesia del Señor pues hace y realiza cada primer día de la semana, para tener en mente y tener pues a Cristo siempre presente en nuestra vida, de que sin Él nosotros pues hoy no seríamos salvos, no tendríamos ninguna esperanza si no fuera por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Gracias a Él, gracias por el gran amor que nos tuvo. No fueron los clavos los que sostuvieron al Señor en la cruz, fue su gran amor por nosotros. Es interesante y muy importante que nosotros, cada vez que tengamos oportunidad, recordemos esto a través de la cena del Señor, este importantísimo memorial que Él ha dejado en la palabra como uno de los puntos de adoración, para que la iglesia lo recuerde cada primer día de la semana. Esperamos que pues este estudio, esta meditación haya sido de su agrado. Esperamos pues que pueda meditar en la palabra lo que nosotros le hemos dicho el día de hoy. Como siempre, pues le invitamos a que usted se reúna, como nuestro hermano Quiroz ya lo ha dicho anteriormente. Usted, si llega y forma parte de la Iglesia del Señor, usted podrá participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, tal como está establecido en la Escritura. Usted podrá participar de la ofrenda y de los otros puntos de adoración, que como son las oraciones, como son también participar de la palabra del Señor, del alimento espiritual, de esa leche espiritual no adulterada. Entonces es de suma importancia para usted, querido televidente, pues hacer los puntos de adoración tal como el Señor nos ha mandado. Los invitamos a nuestras congregaciones aquí en Barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, una cuadra adelante. Ahí está la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo. Nos reunimos los días martes a las 6 de la tarde, tenemos estudio bíblico. El jueves a las 6 de la tarde tenemos culto general, y el día domingo pues nuestra reunión dominical a las 9 de la mañana. Y también la Iglesia de Cristo en la Colonia Mata, nuestro hermano Quiroz está allá en la Colonia Mata los días miércoles a las 6 de la tarde y los días viernes a las 6 de la tarde con estudio bíblico, y el día domingo a las 9 de la mañana de los Villares San Miguel, una cuadra y media hacia arriba. Usted ahí podrá encontrar la Iglesia de Cristo. Entonces ahí está el punto de reunión, ahí está el templo donde nosotros nos reunimos para adorar al Señor. Si usted nos hace el honor de acompañarnos, pues para nosotros será un motivo de mucha alegría y de mucha dicha. Pues dándoles estos consejos, estas recomendaciones, nos despedimos. Y ha sido para nosotros un gran placer, y esperamos pues contar con su sintonía el próximo domingo a las 6 de la tarde. Si el Señor nos presta vida, vendremos con otro nuevo tema. Entonces, que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros, y que esta semana para usted sea una semana
de muchas bendiciones. Le deseamos éxito, tanto espirituales como materiales. Que el Señor me los bendiga a todos. Muchas gracias por su sintonía.